Sí, en mi familia sí que ha habido problemas de visión. Mi madre concretamente tiene glaucoma. Se lo diagnosticaron hace tiempo y la verdad es que en estos 2 últimos años ha perdido mucha visión y su vida ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, de costarle mucho bajar las escaleras, de conducir de noche prácticamente no puede, de que cuando yo estoy por allí me pide que le ayude a cortar cosas de la cocina. Y bueno, es duro, ¿no? Ver cómo alguien tan cercano de la familia pues pierde facultades de esta manera. Sí dicen que el glaucoma es hereditario y es uno de los miedos que yo tengo, ¿no? A ver que un problema así lo puedes heredar y que además es un problema grave y que realmente te puedes quedar ciego, ¿no? Es verdad que aquí la medicina está muy avanzada y si lo coges a tiempo puede ser que no pierdas la visión completa, ¿no? Pero sí, el miedo está ahí, el miedo está ahí. Si me dijeran en un diagnóstico que probablemente me quedara ciega, lo último que me gustaría ver, pues mirar a los ojos de mi compañero y decirle que le quiero, porque no es lo mismo, ¿no? Sin ese contacto visual. También mirarle a los ojos a mi madre, a mi padre, a mi hermana y probablemente algún paisaje bonito, ¿no? De esos que tantos recuerdos tienes, ¿no? por haber vivido muchas cosas ahí. Pues para mí un paisaje muy especial es Formentera. Esas playas de agua turquesa con esa arena tan blanca, ¿no? y ese sol tan magnífico que tiene, esos rayos que te acompañan con ese calor y para mí esa sensación de libertad, ¿no? Y mirar el mar y ver que es infinito, ¿no? que solo puedes ver gracias a la vista. Me dan ganas de hacerlo todo, ¿no? y me siento capaz de todo también. Pues por suerte yo veo bien y me siento muy afortunada porque gracias a ello puedo descubrir paisajes nuevos. Todavía tengo muchos sitios por visitar y si no pudiera ver sería una tristeza enorme. Cuando actúo, ¿no? Por ejemplo, mirarles a los ojos, eso a mí me da todo, no necesito nada más, es esa mirada. Ojos del mundo.